con el objeto de recuperar sesión del día lunes 4 de octubre, que vamos a revisar una actividad que se enmarca dentro de la experiencia 2 de aprendizaje construyendo sentencias complejas. Específicamente nos referimos a la actividad número 2.1 usando funciones de grupo en construyendo sentencias SQL usando join de tablas simples. Bien, esta actividad actividad visualizando datos join de tablas simples consiste en lo siguiente. Tenemos un Word donde aparece un contexto y tenemos caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5 y caso 6, si no me equivoco. Y caso 6. Bien, esto tiene aproximadamente un tiempo de duración de 5 horas, a lo que yo le agregaría un poquitito más, 1 hora por cada caso. En realidad, porque son bastante extensos, requieren mucho análisis. Y si revisamos las instrucciones, hay un pequeño detalle aquí para los que vean esta actividad, porque la verdad que en el caso del script que se proporciona no es el script de crea tabla vd IP futuro, porque en este caso la tabla es bank solution. Bien, eso lo vamos a modificar al tiro y para que no haya confusión. Entonces esto no tiene que ver con esa base de datos, sino que es crea tablas bank solution. Bien, y con el objetivo, cierto, de apoyar un poquitito en la parte práctica, vamos a desarrollar el caso 2. El caso 2 incluye, además de un join simple de tabla, la materia vista en las sesiones anteriores que dan cuenta de funciones de grupo y todo lo visto en la experiencia número 1. Bien, así que veamos rápidamente el caso número 2. El caso 2 habla de, en el fondo, de que los clientes que solicitan créditos van a tener un beneficio de 1.200 pesos por cada 100.000 del monto solicitado del crédito. Bien, debemos considerar que existen columnas que almacenan información del monto solicitado, del monto otorgado y del monto del crédito, que también incluye la tasa de interés. Por eso hay que ser, bueno, y aquí lo comenta también, dice monto sin considerar la tasa de interés. O sea, tenemos que ver específicamente el monto solicitado. Bien, y entre otras cosas, la información que desea mostrar es el RUN del cliente, el nombre y el monto total de los créditos que el cliente solicitó en un año en particular. Remarca acá nuevamente, cierto, que no debe considerarse la tasa de interés y el total de pesos acumulados por el crédito solicitado en ese año. Bien, eso quiere decir que también incluye todos los créditos que ha solicitado el cliente. Y el informe que se solicita, recuerden siempre que además los informes dan cuenta del formato, no necesariamente tiene que ser la información específica. En general, se trata de que estos informes que aparecen acá cuadren específicamente con los informes que nosotros vamos a generar después con las consultas. Sin embargo, como estas tablas permanecen durante el tiempo, muchas veces el tema de la fecha, digamos, hace que no cuadre. Bien, entonces debemos mostrar acá el root del cliente con un formato, el nombre del cliente, el monto solicitado en créditos y el total pesos suma. Si nosotros revisamos el esquema que da cuenta, cierto, de las tablas, tenemos
Por una parte la tabla cliente, que es desde donde deberíamos obtener la información, y también tenemos el crédito, ¿cierto? Y como acá tenemos una relación de muchos a muchos, tenemos una tabla intermedia que se llama crédito cliente. Vamos a ver si podemos... Crédito cliente, ¿cierto? Donde debiese estar el detalle de los créditos solicitados por cada cliente y el tipo de crédito. Si revisamos en el... Aquí yo ya cargué las tablas, no hay ningún problema, creé un usuario, eso ya lo debiésemos manejar, ¿cierto? Entonces tenemos la tabla cliente, seleccionamos, veamos que tenemos en la tabla cliente. Acá tenemos el root, el dígito verificador, el nombre del cliente, y tenemos algunos otros datos personales de cliente como fecha de nacimiento, fecha de inscripción, y dentro de las llaves foráneas, ¿cierto? Tenemos además el código del tipo de cliente, el código de profesión, el código de comuna, etcétera. Bien, por otra parte tenemos también, si revisamos acá, tenemos el crédito cliente, que es la otra tabla que estábamos analizando. Crédito cliente. Tenemos la tabla crédito cliente, donde tenemos el detalle de los créditos solicitados por cada cliente, y el nexo que tenemos acá, ¿cierto?, es el número de cliente. En la tabla cliente tenemos el número de cliente, y acá también en el crédito cliente, ¿cierto?, tenemos el número de cliente, que nos va a permitir relacionar ambas tablas. Entonces, si nosotros hacemos un breve análisis, si revisamos cliente, tenemos 130 registros, y si analizamos crédito cliente, tenemos 25 registros. Entonces, si hiciéramos un join simple de esta tabla, cliente join crédito cliente, y las relacionamos con la cláusula on, vamos a cualificar, a dar un alias a estos nombres de tabla, para que no tengamos que, vamos a dejar cliente C y crédito cliente como CC. Entonces, la cláusula on, ¿cierto?, nos permite igualar un campo, que en este caso, ¿cierto?, va a ser número de cliente. Si revisamos acá, tenemos el número de cliente, ahí está, número de cliente, y que sea igual al número de cliente, pero de la tabla crédito cliente. Acá tenemos número de cliente. Bien, si ejecutamos esta sentencia, ¿cierto?, debiese aparecernos 25 registros, porque son los 25 registros que pertenecen a la tabla crédito cliente. No todos los clientes, eso quiere decir que no todos los clientes han tomado crédito, ¿cierto? Ahí tenemos los 25 créditos, ¿cierto? Y a qué clientes corresponden. Bien, perfecto, no está funcionando el join simple. Entonces, revisemos nuevamente este join. Queremos relacionar la tabla cliente con la tabla crédito cliente a través de un campo común, que en este caso es número de cliente. El número de cliente de la tabla cliente lo igualamos al número de cliente de la tabla crédito de cliente. Bien, en la tabla crédito cliente tenemos 25 registros, por lo tanto son los 25 registros que nosotros debiésemos, o sea, podríamos mostrar acá, por ejemplo, información como el número de cliente. Veamos, número de cliente. Acá tenemos número de cliente. Podríamos mostrar también el nombre del cliente, el primer nombre de cliente, y podríamos mostrar de la tabla crédito cliente el monto solicitado, ¿cierto?, de los créditos. Bien, entonces ahí tenemos todos los clientes que han solicitado un crédito, y podríamos ordenar
como para ir afinando un poquitito el análisis, podríamos ordenar por número de clientes. Esto no lo pide, es parte del análisis que yo hago de este desarrollo de este algoritmo. Entonces ordenamos por número de clientes. Para ver si tenemos algún cliente que repita el crédito. Aquí tenemos uno, ¿cierto? Tenemos el cliente número 13, por ejemplo, que ha pedido dos créditos, 1.000.000 y 1.540.000. Bien, entonces aquí ya podríamos como primera medida, porque el informe, si revisamos el informe que nos pide, nos habla de los montos solicitados en crédito, no nos dice que quiere el detalle de los créditos, por lo tanto hay algunos créditos, hay algún cliente que haya pedido más de un crédito, tenemos que sumarlo. Bien, entonces podríamos agrupar. Después de la cláusula on, ¿cierto? Hacemos un group by. Y hacemos un group by por el número de cliente. Recordemos siempre que cuando utilizamos la cláusula group by debemos incorporar dentro de la cláusula todos los campos que queremos que aparezcan en el select. No existe ninguna posibilidad que no funcione un group by si no están todos esos campos. Entonces, todas esas columnas, bueno, por lo tanto da error acá, ¿cierto? Entonces vamos considerando todas las columnas, en este caso primer nombre, y finalmente tenemos la columna monto solicitado. Bien, perfecto. Entonces ahí está agrupando, ¿cierto? Por estos distintos campos, y lo que necesitamos en el fondo es aplicar una sentencia de grupo como que los montos de los clientes los sume. Entonces yo quiero que me aparezca el número de cliente 13 y que me aparezca la suma de los montos solicitados, no que me aparezca el detalle. Entonces con la cláusula by más la cláusula suma, ¿cierto? Suma del monto solicitado. Si ordenamos por número de cliente, nos debiese sumar, ¿cierto? El monto solicitado, lo que no está haciéndolo. Y aquí tampoco lo hace porque hay un error, ¿cierto? El error es que no necesitamos agrupar, simplemente necesitamos agrupar por el número del cliente y el nombre del cliente, ¿cierto? Si no necesitamos agrupar por el monto solicitado, porque el monto solicitado, pese a que la mecánica dice que debemos incorporar en la cláusula group by, ¿cierto? Todos los campos que aparecen en el select. Esta columna en particular, ¿cierto? Está utilizando esta sentencia de grupo que es el sum, por lo tanto, esa sí la podemos excluir. Bien. Entonces, si revisamos acá, ahora, a diferencia de lo que teníamos delante, ¿cierto? Ya que agrupamos por número de cliente, tenemos que el número 13, que nos aparecía el detalle de cada uno de los créditos, ahora sí lo suma. Bien, porque repito, estamos agrupando por número de cliente y nombre de cliente. Perfecto. Entonces, veamos, tratemos de ajustarnos ya tenemos tenemos 23 registros y acá, veamos, nos aparecen 21. Nos están apareciendo 2 de más. Esto como es por año, aquí indica, por ejemplo, que debemos, si solicitamos el informe en el año 2021, nos tiene que aparecer la información del año 2020. Lo más probable que si revisamos la tabla de los créditos y revisamos los años, tenemos el monto solicitado y la fecha de solicitud del 2019 y tenemos algunos del 2020 acá. Entonces está considerando, independiente del año, está considerando los del 2019 y 2020. Entonces tendríamos que considerar solamente los de un año en particular. Bien. Pongamos una cláusula where,
porque queremos condicionar fila por fila, ¿cierto? Entonces la cláusula where, utilicemos la cláusula extract, el year, el año desde fecha, ¿cierto? Solicitud del crédito, que esta sea igual a 2020, que solamente nos muestre, ¿cierto?, la información del 2020. Entonces, veamos, a ver, ejecutemos nuevamente. Si muestra solamente la información del 2020, nos genera 2, porque la mayor cantidad de información la tiene el 2019, que es la información que aparece en el informe. Y ahí ya tenemos los 21 registros que muestran el informe, ¿cierto? Tratando de cuadrarnos siempre al informe, ¿eh? Aquí está, los créditos, se debe mostrar la información considerando los créditos otorgados el año 2019. Claro, acá, en el fondo acá nos dice que debemos, si ingresamos un año, debe mostrar la información del año anterior. Nosotros por ahora estamos haciendo un análisis, haciendo las pruebas y estamos ingresando un año fijo que es el que nos permite cuadrarnos con el informe. Después vamos a ingresar el mes y le vamos a el año, y le vamos a restar 1 para que muestre información del año anterior. Aunque lo podemos hacer al tiro. O sea, lo podríamos hacer con recordémonos del ampersand, ¿cierto? Que nos permite ingresar datos por consola o por pantalla, y tenemos el año. Y restamos 1, ¿cierto? Entonces, si ejecutamos ahora nuestra sentencia, si ingresamos el 2020, nos va a mostrar la información del 2019. Ahí está. Si ingresamos el 2021, nos mostraría la información del 2020. Y más información no hay porque ya verificamos que son los únicos años que existen, ¿cierto? Ahí tenemos 2019 y 2020. Perfecto. Sigamos tratando de acomodarnos al primero, cumplamos con el objetivo, ¿cierto?, de que se muestre la información que se solicita. Después, al final, preocupémonos del formato. Entonces también dice que tengo que mostrar el total peso suma, que según el contexto acá, ¿cierto?, nos indica que este beneficio considera que por cada 100.000 pesos del monto solicitado le corresponderán 1.200 pesos que van a ir acumulándose a los pesos todo suma. Entonces, para este cálculo, ¿cierto?, podríamos considerar este mismo suma del monto solicitado, y si lo dividimos por 100.000 y esto lo multiplicamos por 1.200, nos debiese, pongamos un alias para que no aparezca, pesos todo suma, ¿cierto? Pesos todo suma. Veamos, 2020, pesos todo suma. Bien, veamos como para que podamos ir chequeando la información del informe. Esto finalmente está ordenado en una primera parte, por lo menos en forma ascendente por el total de pesos suma. Que siempre, en todo caso, va a cuadrar también con el monto solicitado del crédito, porque obviamente el total de pesos suma, ¿cierto?, está directamente relacionado con el monto solicitado. Podríamos ordenar por cualquiera de las dos, más que nada como para ir cuadrando, pero vamos a ordenar por, ahora ya no necesitamos ordenar por el número de clientes, sino que necesitamos ordenar por el peso todo suma, que sería pesos todo suma de forma ascendente, y eso sería por defecto, ¿cierto? Y ahí tenemos 3.000, 3.600, 6.000, 7.200. Veamos si cuadran estos montos con el informe que tenemos. Tenemos 3.000, 3.600, 6.000, 7.200, 9.000, 9.600, 11.400. Los últimos, revisemos los últimos. 54.000, 84, 84 y 108.000. Perfecto, la información cuadra. Cumplimos con el primer objetivo
el primer objetivo del desarrollo de este algoritmo, ¿cierto?, es que la información sea la que corresponde. Entonces ahora nos vamos a preocupar del formato. El formato indica que el root del cliente lo debemos mostrar además con el dígito verificador y separado con puntos, ¿cierto? De hecho el root ni siquiera lo estamos mostrando. Entonces aquí, ojo, aquí vamos a tener que cambiar algunas cosillas, como cuáles. Como ya el número cliente era más que nada como para relacionar las tablas, ¿cierto? Entonces acá ya no necesitamos el número de cliente, necesitamos el número de root. El número de root, y además necesitamos concatenar el dígito verificador, el dbRoom, y aquí ya nos cambia el group by, ¿cierto? Porque recordemos la condición del group by, que todos los campos, las columnas que aparezcan acá deben incorporarse, ¿cierto?, en el group by. Entonces incorporemos inmediatamente el número de root y el root. Tenemos el número de root y el dígito verificador. Número de root, dígito verificador. Este número de root debemos formatearlo para que aparezca como con separadores, ¿cierto? Después debemos concatenarlo con el dígito verificador y entre ellos dos hay un guión, ¿cierto? Y ahí tenemos pongámosle un alias, y esto sería el root o el run. Veamos. Perfecto, ahí tenemos el formato del root, ¿cierto?, con la parte numérica y el dígito verificador. Posteriormente, el informe pide que se muestre el nombre del cliente, primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido, o sea, todo el nombre completo del cliente. Debemos concatenar, ¿cierto?, el nombre entonces completo del cliente. Primer nombre, veamos, a ver, tenemos un segundo nombre entonces. Segundo nombre, tenemos un apellido paterno, y debiésemos tener también, ¿cierto?, un apellido materno. Ahí está. Pero todo esto en un formato, ¿cierto?, que separe cada uno de los nombres y los apellidos por un espacio en blanco. Bien, pongamos ese espacio en blanco. Tenemos que incluir dos barras más para poder hacer la separación, y dentro de las dos barras ponemos el espacio en blanco. Espacio en blanco y espacio en blanco, y esto debe decir nombre cliente, puede ser nombre cliente. Esto, por eso yo recomiendo siempre estas variables de sustitución dejarlas al final, para no estar a cada rato cuando estemos probando. De hecho lo vamos a modificar para no tener que pedir a cada rato. Pongamos acá, esto lo vamos a comentar. Y le vamos a ingresar el año 2019. Ejecutamos. Y nos cambia la expresión de grupo, ¿cierto? Porque ya incluimos varias cosas más, como el nombre, el apellido paterno, también debemos incluirlo dentro de la cláusula group by. Entonces tenemos el dígito verificador, el root, el primer nombre, el segundo nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Ahí sí. Nombre de cliente. Bien, vamos ahora con la sumatoria del crédito, el formato de la sumatoria del crédito. Entonces debiese ser también un char, y este me parece que incluye el signo peso, ¿cierto? A ver, veamos, démosle 2 para que soporte hasta 99 millones, y un alias que diga monto solicitado.
Monto solicitado. Nos falta una coma ahí. Ahí sí. Ahí tenemos monto solicitado. Bien, va cuadrando con el informe. Va cuadrando con el informe, ¿cierto? Empezamos en 250 y terminamos en un monto de 9 millones. Ahí tenemos. Y finalmente le debemos dar el formato a todo suma. Que sería el mismo del anterior. Peso. Me parece que ahí alcanza. Perfecto. Y ahí tendríamos el informe que se solicita. Y finalmente, ¿cierto? Dejamos nuevamente el informe que se pueda generar en forma dinámica, ¿cierto? Con estas variables de sustitución donde pedimos el año, ¿cierto? Y al final, tal como lo pide el informe acá, debemos, si ingresamos el año 2021 nos tiene que mostrar el 2020, si mostramos el 2000, si ingresamos el 2020 debiese mostrarnos el 2019 y así sucesivamente. Bien, y ese sería el desarrollo del ejercicio 2. Si ustedes se fijan, este ejercicio 2, ¿cierto? Incluye varias funciones que vimos en la primera experiencia. Nos aparecen las funciones de formato, las de suma. No sé si esta la vimos en la primera, pero los alias. Bien, nos aparecen las condicionales también, el extract. Las variables de sustitución, y también incluye, aparte del join, que era el objetivo de revisar en este ejercicio, que es el join simple, y también las funciones de grupo. Bien, y aquí me parece que finalmente lo último que nos falta, porque aparte de pedir ordenar en forma ascendente por el total de pesos suma, también después de eso hay que ordenar alfabéticamente por el apellido paterno del cliente. Entonces, como para completar, esto sería C. apellido paterno, y ese orden, y dice alfabéticamente, no indica si es ascendente o descendente, por lo tanto lo podemos dejar tal cual. Bien, y finalmente este sería el ejercicio completo. Sebastián al inicio y Karen al final. Bien, la idea es que sigan practicando estos ejercicios. Este ejercicio obviamente requería harto análisis, yo ya lo he hecho en un par de oportunidades, por eso evidentemente, ¿cierto? La resolución es mucho más rápida. Bien, y la idea entonces es que para la próxima sesión ustedes resuelvan el caso 3 de esta misma guía. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.